hermanos. Quisiera antes de iniciar pedirle a algunos hermanos para que lean unos versículos, y pues es que a veces se concentra uno aquí leyendo la enseñanza y a veces parece que estuviera solo. Entonces esto me debe animar también a saber que hay detrás de la pantalla hay unos atentos. Entonces quiero pedirle el favor a Steven, si por favor cuando yo le diga, lee Santiago 1, 14 y 15. Otro varón, Daniel Ávila, no sé si está conectado, para que por favor Daniel lea Gálatas. Sí, señor. 5, Sí, señor. 21. Señor. Gálatas 5, versos 19 al 21. Listo. Por favor, gracias, Dani. A los que voy nombrando me confirman si están para saber si tienen el versículo y si no para dárselo a otro. El otro está en Marcos 7, versículos 21 al 23, Daniel Maecha. Salmo 38, versículos 3 al 5, Miguel Ángel Camacho. Isaías 59, versículos 1 y 2, Juan Carlos. Perdón. Bien. Carlito, ¿me repites, por favor? Qué pena. Isaías 59, versículos 1 y 2. Gracias. A usted, Juancho. Omar Ariza, por favor, 1 Corintios. Sí. Capítulo 5, Claro. versículo 11. Gracias, Omar. Listo. Alex Velandia. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Felipe Esquivel, no sé si esté. ¿No está Felipe? No, Felipe no está, no lo veo. ¿Y Alejo? Sí, presente. Buenos días. Buenos días, Alejo. Por favor, Alejo, lee Efesios 2:1. Gracias, Alejandro. Roberto. ¿No está Roberto? Sí, estoy. Buenos días. ¿Cómo está Roberto, hermano? Bien, gracias. Roberto, por favor, lee Hechos 4, versículo 12. Y Mauricio Muñoz, Apocalipsis 20, 14. Y William, por favor, William, si lee Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y Felipe Araque, que está aquí conmigo, va a leer Romanos 3, 23. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios parece que como Dios encamina todas las cosas para bien, hablando esta mañana de los milagros que hace el Señor, pues el tema que traigo para esta mañana es precisamente un milagro del Señor Jesucristo. Este milagro se está registrado en Marcos, capítulo 1, versículos 40 y 45. También está en Mateo, capítulo 8, versículos 2 y 4. Y está en Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. Entonces, quiero pedirles el favor al hospedador si nos puede dejar compartir pantalla. Perdón, me faltó uno. No sé, no veo a Orlando. Bueno, ¿dónde está Orlando? Por favor, si otro varón puede leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 24. No sé a cuál esté ahí que no haya nombrado, que por favor lo pueda leer. Sí, papá no está en campamento, pero creo que hace falta Juan Gutiérrez. Ah, listo, Juancho, por favor. Si por favor Juancho nos lee
1 Timoteo 5:24, pues cuando yo les vaya diciendo en el orden que están. Después de Omar va Juan Gutiérrez. Después de Juan Gutiérrez ya sigue Alex, después sigue Roberto, sigue Mauricio, sigue William y por último Juan Felipe. Entonces el tema de hoy, Jesús, el leproso y ellos. Como les decía, esta lectura está en estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a ver una parte, es la fe del leproso. La segunda parte es la misericordia manifestada en toda su excelencia y el mandato a este leproso. Y el tercer punto que se va a ver ahí son esa palabra que está a lo último en el versículo 14, ellos, cuando el Señor Jesucristo envía a este leproso a que se presentara a ellos. Este primer milagro que hizo el Señor Jesucristo después de descender del monte de los olivos, después de darles el sermón del monte, empezó a hacer una serie de milagros y esos milagros tenían un trasfondo histórico. Primeramente porque como el pueblo de Israel sabía, estaba esperando su Mesías. Su Mesías había llegado y una de las señales que empezó a hacer, porque eran las señales para su pueblo, eran estos milagros. Entonces, en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, los rabinos de entonces separaban los milagros en dos categorías. Primero, eran los milagros que cualquier persona podía hacer si era investido del poder de Dios. La segunda categoría era llamada los milagros mesiánicos, que eran los milagros que solo el Mesías podía hacer. El Señor Jesucristo hizo milagros en ambas categorías, milagros generales y también mesiánicos. Según las enseñanzas de los rabinos, ciertos milagros estaban reservados solo para el Mesías. Y cada vez que él hacía un milagro mesiánico, causaba una reacción diferente a la que causaba cuando hacía otra clase de milagro. En esta mañana vamos a mirar uno de los milagros mesiánicos, como ya les decía, la sanación de este leproso, la reacción que tiene este milagro y los resultados de los mismos. Entonces hay una pequeña introducción. Entonces, como les decía, el primer milagro mesiánico del Señor Jesucristo fue la sanidad de un leproso. Normalmente, bajo la ley mosaica, la única manera que alguien llegaba a ser ceremonialmente inmundo o contaminado era por un cuerpo humano muerto o por tocar el cuerpo de un animal muerto o por tocar el cuerpo de un animal inmundo vivo, tal como lo era un cerdo. La única manera que la contaminación llegaba a través de un cuerpo humano vivo era por tener un contacto con un leproso. Desde el tiempo en que quedó concluida la ley, no existe registro de que algún judío hubiera sido sanado de su lepra. Miriam, la hermana de Moisés, fue limpiada de su lepra después de que ella murmuró contra Moisés, quejándose porque tenía una mujer cusita. Después que hablaron en contra de Moisés, Dios la hirió con una lepra. Pero eso sucedió antes de que la ley quedara concluida. Pero el Señor la sanó de esa lepra. Naamán también fue sanado de su lepra, pero él no era judío, era un gentil sirio. Y eso se está registrado en Segunda de Reyes capítulo 5 para los que están tomando apuntes, como también la sanidad de Miriam está en Números capítulo 12, versículo 12. Todo el capítulo realmente es Números 12. Entonces, desde el tiempo en que se concluyó la ley mosaica, no hubo un solo caso de que un judío hubiese sido sanado de lepra. La lepra era una enfermedad que quedó fuera de las curas rabínicas. No había curación para la lepra. Sin embargo, en Levítico capítulos 13 y 14, Dios dio instrucciones detalladas al sacerdocio levítico de lo que habían de hacer en caso de que un leproso fuera sanado. En el día que el leproso se acercaba al sacerdote y decía, yo estaba leproso, pero he sido sanado, el sacerdote tenía que dar una ofrenda inicial de 2 avecillas por los siguientes 7 días. Estos rabinos, tenían que investigar
intensivamente la situación para determinar tres cosas. Primero, si en realidad la persona había sido sanada de su lepra. Segundo, qué tan cierto era que habían sido sanados de su lepra. Y tercero, cuáles eran las circunstancias de su sanidad. Si después de 7 días de investigación ellos estaban firmemente convencidos de que el hombre había sido sanado de su lepra y que el hecho era incuestionable, entonces en el 8º día se daba una larga serie de ofrendas. Había 4 ofrendas diferentes. La primera era la ofrenda por la culpa, la segunda la ofrenda por el pecado, la tercera era la ofrenda quemada, cuarto la ofrenda de harina amasada. Luego se aplicaba la sangre de la ofrenda por la culpa sobre el leproso sanado. Y la ceremonia concluía con el ungimiento del aceite sobre el leproso sanado. Aunque el sacerdocio tenía todas las instrucciones detalladas acerca de qué hacer en caso de que un leproso fuera sanado, nunca tuvieron la oportunidad de poner en práctica las instrucciones. Porque desde que fue dada la ley mosaica, ningún judío había sido sanado de lepra. Debido a esto, los rabinos enseñaban al pueblo que solo el Mesías prometido, podría sanar a un judío. Entonces ellos tenían claro que el único que podía sanar a un leproso era el Señor Jesucristo, el Mesías prometido a Israel. Y así, con otros milagros, como sacar un demonio mudo, como sanar a un ciego de nacimiento, pero creo que cada milagro merece una enseñanza en particular, porque como los milagros tienen unos propósitos para nosotros, también, como los tenían para el pueblo de Israel. Entonces, como les decía, este acontecimiento se encuentra en los 3 evangelios. Si quieren tomar nota, está en Mateo 8, 2 al 4, está en Marcos 1, versículo 40 y versículo 45. Y también está en Lucas capítulo 5, versículo 12. Entonces ahí vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, pero después de haber dado esta introducción y viendo el trasfondo de lo que sabían estos rabinos, quiero que oremos y que no tengamos en poco la palabra del Señor. De pronto muchos hemos estudiado este pasaje, lo hemos leído, pero que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, mostrándonos su propósito y enseñándonos que solo en Cristo está el poder, tanto para salvar como para sanar. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tu Espíritu Santo dispone en cada uno de nosotros, Señor. Como ya lo dijo Steven, como lo dice Miguel en su oración, Señor, pues necesitamos que tú nos ayudes a nuestra incredulidad, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, dudamos, porque no creemos, Señor. Pero en esta mañana venimos a ti, con esta actitud que tuvo este leproso, Señor. Una actitud de humildad, postrándonos ante ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de que tú nos limpies también, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, para que podamos, oh Señor, ser fieles a ti y a tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas, conforme a tu voluntad. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, nuestro capítulo base es Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante la lepra se fue de él. Versículo 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, pues como les decía, este milagro está narrado en estos 3 evangelios. Pero Mateo y Marcos solo citan que el hombre era leproso. Pero Lucas, que es médico de profesión, da más detalles. De acuerdo a lo que dice el versículo 12, dice que el hombre estaba lleno de lepra, cosa que no dice Mateo ni Marcos. Entonces es de poner mucha atención porque si Lucas, siendo médico, él podía dar un diagnóstico más certero acerca de esta enfermedad. Y dice el versículo 12 que este hombre estaba lleno de lepra. Eso quiere decir que la lepra ya estaba totalmente desarrollada, que no pasaría mucho tiempo para que la lepra acabara con la vida de este hombre. Este hombre, lleno de lepra, vino a Jesús y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, vemos que el solo hecho de postrarse ante el Señor Jesucristo y rogarle, diciéndole, Señor, está reconociendo su autoridad, está reconociendo que solo Él podría sanarlo de su lepra. Esa frase, si quieres, no es que Él estuviera dudando, muestra la reverencia que Él tenía. Si es su voluntad, si Él quiere sanarme. Y eso nos lleva a pensar que de la misma manera el Señor Jesucristo, cuando iba a ser ofrecido por nuestros pecados, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, oraba al Padre diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El apóstol Pablo también le rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón de su carne, por lo cual el Señor Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. Pablo concluyó diciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No somos nadie para llegar al Señor exigiéndole, reclamándole, como hoy en día la gente reclama derechos. Pero así como el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, debemos estar conformes solo con el hecho de ser salvos. Porque cuando conocemos nuestro destino eterno, sabemos la obra perfecta que el Señor Jesucristo ha hecho a favor nuestro. Y eso nos lleva a estar agradecidos. El Señor Jesucristo también nos prometió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que deberíamos confiar en Él porque Él había vencido. También el apóstol Pablo en Romanos nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, con esa actitud que vino este hombre leproso y se postró ante el Señor, de esa misma manera nosotros debemos acercarnos al Señor. Esta palabra dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es la palabra griega cátaros. Significa limpio, puro, en un sentido físico, moral y religioso. Un ejemplo lo vemos ahí en Mateo. En Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. Dice el Señor Jesucristo hablando con estos escribas y fariseos, les dice en el versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también
lo de afuera esté limpio. Este leproso claramente reconoció que su problema no era solamente su lepra. Él tenía un problema moral, una enfermedad peor llamada pecado. Seguramente este hombre había leído en el Salmo 38, porque este salmo pues habla de las características de a qué lleva la enfermedad. Ahí en el Salmo 38, el rey David, cuando se contrista por el pecado, nos dice así en los versículos 3 al 7. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Este hombre leproso vino y se postró ante el Señor Jesucristo reconociendo su autoridad como el Mesías. Y que solo Él, el Señor Jesucristo, tenía el poder para limpiarlo. No hay un cuadro más exacto que Dios hace acerca del pecado y de la lepra. No hay cuadro más exacto para describir el pecado como la lepra. Y vamos a estudiar más adelante unos paralelos acerca de lo que es la lepra y el pecado. Entonces, vamos a mirar cuáles eran las condiciones de una persona con lepra bajo la ley judía. Y vamos a ir a Levítico, capítulo 13, versículos 45 y 46. Recuerda que en la introducción leímos que en el capítulo 13 de Levítico y en el capítulo 14 estaban las instrucciones acerca de lo que debían de hacer cuando un leproso fuera limpiado. Pero aquí vamos a mirar cuál era la condición de esta persona con esta enfermedad. Dice el Señor en su palabra: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Una condición realmente lamentable. Una condición deplorable. Una persona con esta enfermedad se consideraba muerto en vida. Como les decía, Miriam fue sanada de su lepra, pero allá en Números 12, versículo 12, dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Esa era la consecuencia de una persona con lepra. Y como les digo, hermanos, no hay mejor ilustración del pecado como la enfermedad de la lepra. Al igual que Miriam, que una persona leprosa, estaban muertos en vida. Al igual nosotros estábamos muertos espiritualmente. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos igual, apartados, fuera del campamento, fuera del reino de los cielos. Romanos 3:23. Estas personas eran despreciadas por la sociedad. Tenían que habitar fuera del campamento. Vivían en las cuevas, en los montes, cerca de los cementerios, en los basureros, sin una atención médica adecuada. Y lo triste, apartados de sus seres amados. Y lo que es aún peor, no podían acercarse al templo. Este hombre conocía muy bien su condición y su destino. No le importó lo que pudiera pensar o decir la gente. El hombre no le importó.
Y eso nos debe hacer una pregunta a nosotros. No importa cuál sea el pecado que hayamos cometido. No importa qué tanto hayamos ofendido a Dios. Pero debemos reconocer que Él es el único quien nos puede limpiar y quien nos puede sanar de nuestra enfermedad llamada pecado. A este hombre no le importó arriesgarse a que la sociedad lo apedreara. No, porque esto era lo que hacían con los leprosos. Los leprosos, cuando se acercaban a las ciudades, los apedreaban, los espantaban, los tenían aislados. Mire, hermanos, este coronavirus no es nada para esta enfermedad. Hoy hay un distanciamiento social, pero cualquiera puede tener el virus y puede estar cerca de otro y no pasa nada. Y todas estas enfermedades causan temor en el corazón de una persona. Pero este hombre no le importó los prejuicios de la gente. No le importó que en la ley estuviera que ellos tenían que guardar el distanciamiento. No le importó, él supo que el Señor Jesucristo había venido y que Él era quien tenía el poder para limpiarlo y sanarlo de su lepra. Hermanos, como les decía, vamos a mirar unos paralelos entre la lepra y el pecado. Entonces, dice que la lepra incapacita al hombre para realizar funciones. Voy a leerles unas características de esta enfermedad primero antes de entrar a leer estos versículos. La enfermedad de la lepra tiene un significado espiritual único a través de toda la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. No vamos a dar un diagnóstico médico de que se le podía hacer o no, sino más bien un diagnóstico espiritual. Como ya leímos en el Salmo 38, el significado espiritual de la lepra es el pecado. No hay mejor enfermedad para describir el pecado que la lepra. Sus antecedentes, dice que se piensa que esta enfermedad de la lepra tuvo su origen en Egipto. Y la palabra de Dios en la Biblia dice que Egipto simboliza a este sistema del mundo. La lepra en el mundo antiguo se consideraba casi incurable y altamente contagiosa. En el mundo antiguo, la lepra era la peor enfermedad posible, similar a un cáncer, a un SIDA, un cáncer que ya hace metástasis en un cuerpo, que causan temor en el corazón de las personas. Y eso es lo que quieren hacer hoy con ese coronavirus, llenarnos de temor. Pero cada uno de nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y si Él quiere usar el coronavirus para llevarnos a su presencia, pues gloria a Dios. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza deben estar puestas en Él. Existen varios tipos de lepra. Vamos a mirar solo 2 tipos de lepra. Todos los tipos de lepra eran considerados erróneamente un castigo de Dios. Vamos a mirar los síntomas y su progresión. Dice que la lepra empieza con pequeños nódulos que se desarrollan en úlceras y supuración fétida. Las cejas se caen, la mirada se vuelve vidriosa, las cuerdas bucales se vuelven úlceras en la carne viva, la voz se vuelve ronca y la respiración resuella. Las manos y los pies desarrollan llagas abiertas hasta que todo el cuerpo está cubierto. La duración promedio de esta lepra es de unos 9 años. Que termina en una decadencia mental, en un coma y finalmente la muerte. Otro tipo de lepra comienza con una pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. Las terminaciones nerviosas y los músculos se deterioran. Los tendones se contraen hasta que las manos son como garras. Se desarrollan úlceras abiertas en las manos y pies y causan entumecimiento. Los dedos de las manos y pies finalmente se caen. Luego,
se pueden caer las manos y los pies. Y la duración de este tipo de lepra está entre los 20 y los 30 años, en los que una persona va muriendo poco a poco. Quería poner otras imágenes reales de lo que es la lepra, pero de pronto se puede herir la sensibilidad de muchos, pero realmente es como Dios ve el pecado. Es de verdad como Dios ve el pecado. Así como estas personas con lepra eran apartadas del pueblo, del campamento, así es el pecado, nos aparta de Dios. Quiero pedirle favor, ya como cada uno tiene su versículo, entonces vamos a mirar los paralelos entre la lepra y el pecado. La lepra empieza pequeña y crece. Steven, por favor, Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, hermano. Entonces, así empieza el pecado, con un mal pensamiento. Pero sí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Gracias, Steven. El verdadero signo de la lepra era rojo, carne viva, y no la piel blanca que a menudo pensamos en relación a esta enfermedad. El verdadero signo del pecado es la naturaleza de la carne que surge a la superficie. Daniel, si por favor nos lee Gálatas. Sí, señor. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya que os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, Daniel. Sí, señor. La lepra va más profunda que la superficie de la piel. El pecado va más profundo que las acciones externas del hombre. Vienen del corazón. Daniel, por favor, si nos lee Marcos 7, 21 al 23. Sí, señor. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Así es. Gracias, Daniel. Esa es la naturaleza del pecado. Jeremías también habla acerca de que el corazón es perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La lepra se come la carne. El pecado se come el alma del hombre. Salmo 38, versículos 3 al 5, Miguel, por favor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Eso es lo que hace el pecado. La lepra hace a una persona inmunda para inclusión en la sociedad. No podían estar entre la sociedad. El pecado hace al hombre inaceptable ante Dios y no se puede incluir en el reino de los cielos. Juan Carlos, si por favor le dice Isaías 59. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias, Juancho. Entonces el pecado nos hace incapaces de estar delante de Dios. La lepra incapacita al hombre de realizar funciones útiles en su vida diaria. El pecado incapacita al hombre de su servicio útil a Dios. Omar, por favor, 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún no comáis. Eso es lo que hace el pecado. Dios nos manda apartarnos de estos hermanos, de estos que se llaman hermanos, pero que andan en estos pecados. Con los tales ni aún comáis. Así era con los leprosos. No podían estar en la sociedad. El hombre intentaba esconder los inicios de la lepra. El hombre trata de esconder su pecado. Primera de Timoteo 5, versículo 24. Creo que es Miguel, ¿sí? Sí, correcto. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Así es. Hay pecados que son patentes, que son visibles, ¿cierto? Ante los hombres, ¿no? Porque para Dios conoce todos los pecados. Pero hay hombres que quieren esconder su pecado. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Se le descubrirá con el tiempo su pecado, nos dice el Señor. La leprosa causa que el tejido bueno se insensibilice por el dolor y resulta en heridas autoinfligidas. El pecado quema el alma del hombre y causa que se formen cicatrices de manera que el hombre queda eventualmente sin sentimientos de culpa. Efesios 4, 18 y 19. Alex. Efesios 4, 18, 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Se le fue el internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Otra vez. Efesios Sí, por favor. 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que causa el pecado. Cuando hay pecado no confesado, nos volvemos insensibles. Podemos estar cometiendo pecados y no nos importa, no nos duele. Perdemos toda sensibilidad. La lepra es una muerte en vida, como hemos leído. Una persona con pecado no perdonado está espiritualmente muerta. Efesios 2:1. Alejo, gracias. Listo, Carlitos. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Eso es la lepra. Estos hombres que tenían lepra eran condenados a muerte, a vivir solos, muertos en vida. De igual manera, aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que no han confesado su pecado, están muertos espiritualmente, apartados de Dios. En tiempos antiguos, el hombre no tenía la penicilina para combatir la enfermedad.
Hoy en día, el hombre no tiene la respuesta para tratar con el pecado fuera de Jesucristo. Hechos 4:12. Roberto, gracias. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Así es. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el Señor Jesucristo. La lepra eventualmente resulta en una muerte física horrible. Como les decía, la lepra hace que se le vaya cayendo las orejas, que se le caigan los dedos, las narices, que pierdan las manos, que queden como garras. Es una muerte terrible, como se ve en la imagen ahí. Es una muerte terrible. ¿Qué es la muerte? La cual va a llevar el pecado a aquellas personas que no crean, no quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Mauricio, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. Gracias, Mauro. Se pensaba que la lepra era hereditaria. El pecado es hereditario. Todos somos pecadores porque somos hijos de Adán. Los patrones del pecado se transmiten a los padres, a los hijos en muchas situaciones. Éxodo 34, versículos 6 y 7. William, gracias. William, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, William. Con razón que no me escuchaba. Bueno, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas gracias, William. La lepra separaba al leproso de la adoración a Dios. Él no podía entrar en el templo ni el tabernáculo. El pecado separa al hombre de Dios. Romanos 3:23, Juan Felipe. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué cuadro más exacto de la enfermedad del pecado? Teniendo este cuadro, continuamos con nuestra lectura ahí en Lucas. Y como les decía, la única pregunta del leproso era si él quería hacerlo, que si él quería hacerlo. En ese momento leemos en el versículo 13 de Lucas 5 que el Señor Jesucristo extendió su mano y tocó al leproso. Vimos que una persona que tocara a un leproso era una persona impura. Pero el Señor Jesucristo no rechazó a este hombre. No lo rechazó. No le dijo, no se acerque a mí, no me toque. Como les decía, este mismo milagro está narrado en Marcos. Y en Marcos 1:41 dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, sí, quiero. Una clara muestra de amor, una clara muestra de compasión, una clara muestra de bondad, de autoridad como el Mesías. 750 años antes, el profeta Isaías dijo
en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Continúa diciendo este versículo, en la parte final del versículo 13, al instante la lepra se fue de él. Una muestra de amor, de bondad, de gracia. Él no hace acepción de personas. Él no hace tal cosa. ¿Qué hizo este hombre leproso? ¿Qué hizo? Venir y postrarse ante el Mesías prometido. Reconoció que solo el Señor Jesucristo tenía el poder para salvarlo y para sanarlo. Dios no hace obras a medias, Él hace obras completas. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Es una sanación completa. La lepra se fue de él. La piel de este hombre seguramente quedó como la piel de un niño. Un milagro impresionante. ¿Ustedes se imaginan? No les mostré las imágenes reales de personas leprosas, porque como les digo, puede herir la sensibilidad de algunos. Pero usted puede buscar por YouTube y mirar a estas personas. Y se podrá imaginar la compasión del Señor Jesucristo. Y de esa misma manera, Él nos miró a nosotros. Porque estábamos como ovejas que no tenían pastor. Con esa misma compasión que vio al leproso en su enfermedad, en su lecho de muerte, vio su necesidad. De igual manera, Dios, sabiendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es una muestra de gracia, de misericordia, de bondad. Este leproso vino al Señor. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este leproso vino a Jesús y quería estar a cuentas con él cuando le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En esta mañana, Dios está haciendo una invitación a cada uno de nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengamos ante Él, hermanos. Pongámonos a cuentas con Él. No importa cuál sea nuestro pecado. Dice, la grana la utilizaban como un pigmento. Como un pigmento. No importa, hermano, cuánto está impregnado el pecado en nuestra vida. Él dice que si fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Solo Él lo podrá hacer. Solo Él podrá hacer eso posible. O si fueren como el carmesí. No importa cuál sea tu pecado, su mentira piadosa.
un pecado pequeño. Todo pecado es abominable ante los ojos de Dios y necesita ser confesado. Necesita que vengamos a Él a confesarlo. No importa cuál sea el pecado que hayamos cometido. Lo que importa es que vengamos ante Él y lo confesemos. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante andar en la luz, como Él está en la luz. De esa única manera podemos tener comunión unos con otros. Lo que leímos en 1 Corintios 5:11. El Señor mismo nos escribe que no nos juntemos con alguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra. Con el tal ni aun comáis. Debemos andar en luz como Él está en luz. Ahora, si decimos que nosotros no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero ahí está la provisión de Dios y el amor de Dios, que si confesamos, ¿sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él, en su fidelidad, en su justicia, nos va a perdonar. Y lo más maravilloso es que nos va a limpiar, limpiar. Mira esa frase que dice ahí, de toda maldad, de toda maldad. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Hay maldad. Lo que pasa es que a veces no queremos aceptar cuánta maldad hay en nosotros. Pero no falta ver, sino que se metan con un hijo, que nos ofendan. ¿Cómo reaccionaremos ante eso? Pero ahí está Dios en su fidelidad, perdonándonos y limpiándonos, porque necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados con la sangre de Jesucristo cada día. Notemos con atención lo que le dijo el Señor Jesús al leproso que hiciera en Lucas 5:14. Le mandó que no le dijera a nadie, que no le dijera a nadie. Pero le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés. Entonces, como les decía, en Levítico capítulos 13 y 14 estaban las instrucciones dadas por Dios, qué era lo que tenían que hacer con una persona leprosa, qué tenían que hacer con una persona que fuera limpia de su pecado. Dice Levítico 14, versículos 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después, tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. No hay una mejor ilustración
que la obra del Señor Jesucristo, a favor nuestro. Esto que tenían que hacer de estas dos avecillas vivas, limpias, y la madera de cedro, la grana, el hisopo, el vaso, las aguas corrientes, todos estos símbolos tienen un significado y apuntan a la obra perfecta del Señor Jesucristo a favor nuestro. Esta avecilla muerta representa la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro. El vaso de barro representa su humanidad. Las aguas corrientes simbolizan el Espíritu Santo y su obra regeneradora en nuestras vidas. La ave que era liberada representa la resurrección de Cristo, pero también representa la libertad que tenemos en Cristo. Es una obra maravillosa, es una obra perfecta. Este hombre fue delante sacerdote de Israel y se declaró limpio de su lepra. En ese instante, el sacerdote debía examinarlo y lo vio sano y ofreció el sacrificio como lo ordenaba Dios. Esta palabra del versículo 14 al final, que dice, para testimonio a ellos. La palabra ellos se está refiriendo a los líderes de Israel. Jesús envió a este hombre directamente al sacerdocio que estaba en Jerusalén para forzarlos a seguir los mandatos de Moisés. Y descubrieron tres cosas. Primero, descubrieron que este hombre en realidad había estado leproso. Segundo, descubrieron que el hombre había sido perfectamente sanado de su lepra. Tercero, descubrieron que Jesús de Nazaret fue quien había sanado a este hombre de su lepra. Debido a que estos hombres enseñaban que la sanidad de un leproso era un milagro mesiánico, quien sanara a un leproso por el mismo acto debía ser declarado como el Mesías. Jesús intencionalmente envió este leproso sanado ante el sacerdocio para que los líderes comenzaran a investigar sus afirmaciones mesiánicas y que llegaran a una conclusión en cuanto a sus señales de ser el Mesías. Él quiso forzar a los líderes judíos a tomar una decisión en cuanto a su persona, que él era el Mesías y que su mensaje que él estaba ofreciendo a Israel era el reino predicho por los profetas. Habiendo enviado al leproso sanado ante los líderes de Israel, el Señor Jesucristo se apartaba al desierto a orar, como dice Lucas 5:16. Fue al desierto con el propósito de orar acerca de lo que pasaría de ahí en adelante, por la reacción de estos líderes de Israel que habían de tener acerca de este milagro mesiánico. Porque, como leímos al principio en la introducción, habían ciertas clases de milagros que estaban reservados para el Mesías. Y uno de ellos era la sanación de un leproso. En esta enseñanza vemos tres personajes. ¿Qué podemos aprender de cada uno? Está el leproso, que reconoció su condición, que estaba muerto en vida por causa de su enfermedad y de su pecado. Vino y se postró ante aquel que podría limpiarlo y librarlo de la muerte eterna. El Señor hace una invitación, Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. El Señor Jesús, su misericordia, su amor, su bondad, que no hace acepción de personas, que es el único que tiene la potestad de perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado.
Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un claro ejemplo del pecado que mora en nosotros lo experimentó el apóstol Pablo, allá en Romanos 7. No está en la diapositiva, quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, que experimentó precisamente esto. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Yo sé, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo, hermano, Pablo, el apóstol Pablo está diciendo esto. Un hombre utilizado por Dios, un hombre que con autoridad predicaba el evangelio. Dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo, hermanos, halló una ley la cual se revelaba lo que él quería hacer. Pero esas palabras maravillosas del versículo 24 nos dan ánimo. Este apóstol dijo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Lo importante es, hermanos, reconocer nuestra condición. Ya hemos sido salvos, pero necesitamos venir a Él y confesar. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pecado pequeño, pecado grande. Así sea el pecado más grande, pero es de todo pecado. Todo pecado necesita ser confesado. Una mentira piadosa. Todo pecado. Una mentira por conveniencia. Todo pecado. Decía un pastor que no nos parecemos más al diablo sino cuando decimos mentiras. Él es el padre de la mentira. Por eso dice que la verdad, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Tenemos un Salvador, un sanador, y ese leproso acudió a él y recibió la recompensa de su fe, que fue haber sido sanado, haber sido salvado de su enfermedad, de lepra y de su enfermedad llamada pecado. Hoy en día hay medicinas para tratar la lepra. Así como el mundo de hoy está en su pecado, en su maldad, en su iniquidad, y no se acercan a Cristo, que es el único que puede quitar el pecado. Eso fue lo que dijo Juan cuando empezó su ministerio. Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La religión lo que hace es cubrirlo. Cristo lo quita y debemos venir a Cristo a que nos limpie de nuestra maldad y de nuestro pecado. Entonces, en este segundo personaje podemos ver con cuán amor nos ha amado. Y los otros personajes son ellos, los rabinos, los doctores de la ley, que viendo este milagro no quisieron creer. Los que tienen en su Biblia abierta en Lucas, dice el versículo 17, aconteció un día que estaba él enseñando y estaban sentados los fariseos
y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estos hombres que enseñaban al pueblo que solo el Mesías podía hacer esta clase de milagros, cuando él vino y los empezó a hacer, no le creían. No le creían. El Señor Jesucristo, donde iba a hacer milagros, allá estaban los doctores de la ley. Allá estaban los fariseos, los escribas, mirando a ver por qué hacía estos milagros. No les bastó con la sanidad de este leproso. En otra ocasión estudiaremos otro milagro del Señor Jesús. Pero en este caso, quiero que miremos que estos doctores de la ley, estos que tenían la palabra de Dios, los fariseos, los sacerdotes, que le enseñaban al pueblo la clase de milagros que estaban reservados para el Mesías. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino. El Señor Jesucristo vino a morir en una cruz, a pagar por el pecado del mundo, a salvar a su nación Israel. A lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. No le recibieron, teniendo su palabra, teniendo sus promesas, sus pactos, la promulgación, todo lo tenían. ¿Qué podemos aprender de ellos, hermanos? Quiero terminar con un ánimo, con una exhortación y animarlos, hermanos. Animarlos, animarnos, animarme a seguir al Señor. Y que Dios nos guarde de tener un corazón incrédulo. Porque, hermanos, es muy fácil decir, somos cristianos. Pero cuando nos vemos en circunstancias donde debemos renunciar, decir, no lo hago, ahí es cuando verdaderamente somos lo que decimos. No solamente por decir. Muéstrame, era lo que decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como les digo, hermanos, quiero terminar con esta lectura. Está en Hebreos. Ahí va a aparecer en la pantalla. Quiero terminar con esto y animarnos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Hermanos, quería traerles en esta mañana esta palabra. Que Dios nos guarde de caer en esto mismo que cayó este pueblo de Israel. Como dice el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto? Todos los que salieron de Egipto pasaron por el mar Rojo. Todos los que salieron de Egipto vieron cómo Dios les daba el maná. Vieron cómo la nube los guiaba. Vieron cómo salieran aguas de la fuente. ¿No fueron todos? Todos. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Con los que pecaron? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Faltó el versículo 19 ahí. Dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar.
a causa de su incredulidad. Hablando hoy, cada uno de nosotros, ayúdanos a nuestra incredulidad. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Nosotros hoy tenemos esta palabra completa, ¿no? Completa. El pueblo de Israel salió de Egipto sin tener el Nuevo Testamento. Nosotros, como lo decíamos, que la lepra simboliza, su origen de la lepra fue en Egipto. Nosotros hemos salido del mundo de la esclavitud del pecado. Hemos visto lo que le pasó a la nación de Israel, como hemos estudiado en Daniel. Como hemos visto por qué recibieron este castigo del Señor, por qué el Señor nos dispersó. Hemos visto y hemos leído la obra perfecta del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra completa. Que Dios nos perdone y que Dios nos guíe y nos ayude a no ser incrédulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo de este leproso, Señor. Viendo su condición, que su cuerpo seguramente ya estaba hecho pedazos por causa de su enfermedad. Oh Señor, tu palabra nos dice que es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos, si nuestro ojo es causa de nuestro pecado. O nuestra mano. Es mejor entrar sin una mano en tu reino, si nuestra mano nos es ocasión de caer. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Oh Señor, guárdanos de tener un corazón duro, un corazón que no sea sensible al pecado, Señor. Guárdanos, Padre Santo, y enséñanos a creer que solo en tu Hijo Cristo hay poder para sanar, para salvar, para restaurar. Que si nuestros pecados fueran así, impregnados en nuestra alma, tú los harás como blanca nieve, Señor. Gracias, Señor, por la obra perfecta de tu Hijo Cristo a favor nuestro, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén, gracias.